Saludos amigos de BPI TV, cuando son las 2:42 de la tarde hacemos este contacto en vivo desde la ciudad capital y muchas gracias por sintonizarnos a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro canal de YouTube. Nosotros nos encontramos desde Santa Fe, esto para traerle información de un punto muy importante en la sociedad venezolana y que no se conversa mucho a través de los medios de comunicación y son las cirugías plásticas. Para ello tengo al presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, el doctor Edgar Martínez. Venezuela se consideraba un paraíso para todas esas personas que se encontraban en el extranjero, incluso los venezolanos que ahorraban, pedían crédito u otras medidas para poder operarse, específicamente mucho más la mujer venezolana. Actualmente, ¿Venezuela sigue siendo este paraíso? ¿La pandemia los ha afectado? Buenas tardes, agradezco en nombre de nuestra sociedad. Evidentemente, la pandemia ha afectado a nivel mundial todo lo que ha sido las actividades de los actores económicos de todo el país y del mundo, por supuesto, ¿no? No hemos escapado de ello, sin embargo, nos hemos visto obligados en primero actualizar. No solamente no somos ciudadanos plásticos, sino reconstructivos, pero también nos hemos tenido que actualizar y nos hemos hecho inclusive hasta expertos en todo lo que es pandemia. En base a ello, nuestra sociedad y en función de cumplir con el decreto del mes de marzo con rango por parte del Ministerio de Salud, que constituye el estado de alerta, nosotros como ahí reza, tuvimos como actores económicos y profesionales adaptarnos a cómo evitar la contaminación. Fue lo primero que nosotros nos dedicamos para poder adaptar nuestra situación. Luego de ello generamos un documento, cuando fuimos conociendo acerca de la pandemia, generamos un documento donde decía cómo hacer las consultas virtuales y hacerlas efectivas y eficientes. Y luego ahí fuimos a cómo generar una consulta presencial con toda la bioseguridad. Ya cuando vamos viendo el comportamiento tan variado del virus, logramos establecer de que se hicieran solamente las cirugías de emergencia y elaboramos un documento donde paso a paso cómo podemos hacer un ejercicio médico seguro para todos los actores, que serían el médico, el paciente y la institución. Luego que fuimos viendo que esta pandemia sigue, no hay un fin todavía, comenzamos a observar, debido a las orientaciones de las instituciones internacionales y nacionales, de que podíamos generar otro documento en el cual pudiéramos hacer, como ahora, cirugía electiva con alto nivel de seguridad, donde el compromiso es del paciente, el compromiso es del médico y de la institución. De allí que también tenemos un documento que se llama de fidelidad, en la cual el paciente debe comprender la dimensión de la pandemia, la importancia de su papel tanto en la preparación preoperatoria, durante la operación y después de su recuperación, por lo menos los primeros 15 días, para evitar la contaminación en el entorno donde ella se desenvuelve. Es decir, podemos trabajar y estamos comenzando a trabajar con una manera segura. ¿Cómo ha estado específicamente con el tema de las consultas, entendiendo el tema económico? Efectivamente, son todos los sectores que han tenido que alzar sus costos, que alzar sus precios. ¿Las cirugías plásticas no han escapado de esto? La cirugía plástica no ha escapado evidentemente por las razones de una economía que es totalmente cambiante y es muy difícil y poco predecible, ¿no? Evidentemente todos los productos que antes eran subsidiados de alguna manera o financiados, ya eso desapareció y todo se ha dirigido prácticamente al dólar no oficial y al oficial, siempre se busca un promedio. Y por supuesto las operaciones, si hablamos de bolívares soberanos, el número digamos, de ceros que tienen que contener son a veces difíciles de pronunciar y evidentemente ha impactado mucho a todo nivel, porque los ingresos del país en general, con sus excepciones como en todo el mundo, han disminuido en dólares. Sin embargo, una intervención que por comentarle, un cirujano puede ganar $1.000, muchas veces ahora está ganando mucho menos porque hay que compensar los gastos clínicos y de acuerdo a las posibilidades del paciente. Entonces los rangos son muy variables. Pero sin embargo, creo que como todo, decía un familiar, todo en la vida pasa. Creo que nos estamos adaptando mucho mejor a cuidarnos, la economía poco a poco
va costando mucho reactivarla, pero como decimos, como hay tantos matices, en nuestra área poco a poco se ha ido reactivando realmente. Me gustaría conversar con respecto al perfil de los pacientes que ahora se manejan. Antes, una persona podía ahorrar y operarse cualquier parte del cuerpo que quisiera. Incluso hablaban de créditos y asimismo prestamistas. ¿Esto se sigue viendo? ¿Las personas que antes eran clase media se siguen operando? Sí, bueno, evidentemente lo que es el área del crédito prácticamente ha desaparecido. Hay pocas instituciones privadas que prestan este tipo de servicios. Sin embargo, lo que hemos averiguado en forma extraoficial es que a veces no son tan económicas como piensa el paciente, sino a la larga le es más costoso que operarse normalmente con algún cirujano de nuestra área. Eh, Nosotros pensamos que los préstamos en bolívares realmente ya tampoco hay acceso a ellos, como bien es sabido, y que evidentemente la mayoría no trabajamos con este tipo de sistemas. ¿Qué les aconsejamos a los pacientes? Tengan cuidado con lo muy económico, tengan cuidado cuando usted no conoce a su médico, porque muchas veces les va muy bien en el sentido que lo opera una persona que esté cualificada para esto, con los recursos, el lugar adecuado y los conocimientos evidentemente para una cirugía segura, pero muchas veces se operan con personas hasta no médicas, que ha sucedido, y con personal médico no especialista en el área. Entonces es importante que siempre hagan las preguntas pertinentes, tienen el derecho de solicitar al médico que lo va a tratar sus credenciales y no debería molestarse por eso, y además de ello debe conocer su médico antes de operarse. No debe llegar a una sala de operaciones sin saber quién va a ser el médico y más que no le aclare cuál va a ser su cirugía y los riesgos de la misma. Eso es básico para también que el paciente es corresponsable también de escoger a alguien que durante un buen resultado sea una relación médico-paciente excelente y que durante algún tipo de complicación pueda contar con él dentro de lo que la ley del ejercicio de la medicina y el código deontológico nos obliga a acompañar al paciente hasta que usted quiera. Muy importante el punto que usted toca con respecto a estas personas que se operan en lugares que no garantizan las medidas necesarias para una operación y ni siquiera para un tratamiento médico, como usted bien dice. La Sociedad Venezolana de Cirugías Plásticas se enfrenta tras esta crisis a mayor cantidad de estos casos, e inclusive que llevan hasta la muerte. Cada día son más frecuentes. La última revisión, no ponemos la estadística porque aquí la recopilación de datos no es tan fácil, ¿no? Nosotros tratamos de hacerlo por vía electrónica, a veces las respuestas no son, en números no son como para emitir una opinión, pero nosotros en general nos encontramos dentro del promedio de mortalidad que se expresan en otras latitudes a nivel internacional. Nosotros no estamos por encima de la tasa de mortalidad ni de complicaciones. Lo que sucede es que evidentemente siempre intentamos destacar lo más oscuro y lo más, digamos, que llame la atención o lo que más nos impacte como persona, pero no estamos por encima. Aquí hay un excelente nivel todavía de atención en esta área. De hecho, nosotros hemos tenido una escuela, nuestra sociedad tiene fundada desde el año 58, somos asesores de la Fiscalía como órgano científico, nosotros somos muy neutros en ese sentido ante las autoridades y el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros tratamos siempre de ser lo más neutrales para que las partes, si es posible, logren una conciliación. Y evidentemente sí hay lugares que no deben prestarse para algunos tipos de cirugía. Nosotros recomendamos que en pandemia una cirugía no debe pasar de 4, máximo 5 horas. Esos casos, por ejemplo, de cirugía posbariátrica en los pacientes que ya son mucho más laboriosos y la requieren por miles de razones, pero tratar que las operaciones no pasen de las 4 horas en promedio porque aumentan los riesgos y como este virus es tan complejo, nosotros no sabemos las consecuencias todavía finales. Pero evidentemente esto va para largo, esto lo que apreciamos que van a pasar muchos meses para poder lograr una estabilidad. Si hay una vacuna, que esta vacuna sea duradera en el tiempo, eso todavía no estamos seguros. Entonces, sin embargo, hay que continuar, el país tiene que continuar. Consideramos también como sociedad y como persona que también los daños económicos que se producen al no actuar sobre esto y buscar
una bioseguridad para todas las partes, también conllevan a daños colaterales muy profundos en la población. Entonces todas las sociedades médicas estamos activadas, no solamente la nuestra, todas estamos activadas y actualizados en lo que es el comportamiento de la pandemia. Bien, amigos de BPI-TV, escuchaban las declaraciones del doctor Edgar Martínez, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugías Plásticas, conversando sobre cómo está este sector actualmente en pandemia. Resaltaba que en estos momentos están trabajando, pero con todas las medidas de bioseguridad. Inclusive se le exige a los pacientes que firmen un documento de fidelidad para comprometerse de no contagiarse de COVID-19, cumpliendo todas las medidas. Esta es parte de la información que podemos ofrecer desde la ciudad capital. Reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.